Muy bien, reanudamos la audiencia. Vamos a continuar con el examen de la prueba testimonial. Señor secretario, nos informa sobre la presencia de las partes. Sí, señor presidente. Se encuentran presentes todas ellas, con excepción de la querella representada por por la doctora Barsky, y en la Embajada de Estocolmo, en el Reino de Suecia, el testigo Víctor Hugo Lubián Peláez. Muy bien, y ya estamos en comunicación entonces con Estocolmo. Por lo menos la imagen la tenemos. Buenos días, señora cónsul, en este caso la ministra Laura Ramírez Barrios. ¿Me recibe, me escucha usted con claridad? Buenos días, sí, lo escucho perfectamente, se escucha con claridad. Bueno, muy bien. Se encuentra presente el señor Víctor Hugo Lubián Peláez. Exactamente, se encuentra presente y he comprobado su identidad con la presentación de su documento nacional de identidad y con demás datos personales que he registrado en el acta. También procedí a informarle cuáles son los derechos que le asisten en calidad de testigo según los artículos 79 y 80 del Código Procesal Penal de la Nación, como así también lo dispuesto en el artículo 275 del Código Penal de la Nación. He informado al señor Lubián Peláez cuál es la causa en la que va a prestar declaración, quiénes son las personas imputadas y las partes constituidas como querellantes. Y el acta, con todas estas comprobaciones, se encuentra dispuesta para la firma del señor Peláez y la mía. Muy bien, entonces, señor Lubián Peláez, le consulto si usted ha comprendido íntegramente las explicaciones que le ha dado la señora ministro. Sí, lo he comprendido. Muy bien, entonces le pido que se proceda a la firma del acta. Señor, le pregunto entonces, ya advertido de las disposiciones legales que entran en juego en el caso de esta declaración testimonial, si jura usted o promete decir la verdad de cuanto supiera y por lo que fuera preguntado. Sí, prometo. Diga entonces su nombre y apellido completo. Víctor Hugo Lubián Peláez. Su nacionalidad. Argentino. La fecha de su nacimiento. El 6 de agosto de 1952. Señor, respecto a las personas que resultan imputadas en esta causa, o aquellas que se han presentado, están acreditadas como parte querellante, ¿tiene usted con ellas algún vínculo especial, ya sea de parentesco, o de amistad, o enemistad, o algún otro tipo de cuestión que pudiera afectar la veracidad de su declaración? No. Señor, le van a formular preguntas las partes. En primer término lo va a hacer el señor fiscal, luego el resto de las querellas y también los letrados que actúan en esta causa como defensores. Le pedimos que conteste dirigiéndose al micrófono y así todos podemos oírlo claramente y escuchar su declaración con atención. Señora ministro, la consulto también si en el recinto, en la sala en que se está llevando a cabo esta declaración, se encuentra presente, además del testigo y usted, alguna otra persona. Sí, se encuentra presente el secretario de Embajada, Marcelo Arleto Villani, para supervisar los aspectos tecnológicos. Muy bien. Entonces vamos a dar comienzo a la declaración. Señor fiscal, su testigo. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Lubián. Buenos días. Bien, lo primero que le voy a pedir es si nos puede detallar de la mejor forma posible cómo se fueron sucediendo los hechos que lo tuvieron como víctima. Y para eso, si usted lo recuerda y tiene esta precisión, si nos puede determinar la fecha, la hora y el lugar en que comenzaron a sucederse esos hechos. Me secuestraron de mi domicilio en la calle Sarmiento, en la localidad de Longchamps, en la provincia de Buenos Aires, el 15 de julio
aproximadamente a las 6 de la mañana. Vinieron 2 o 3 autos con cerca de 8 personas que irrumpieron en mi domicilio y me llevaron. En mi domicilio estaba también mi madre y mis 2 hijos, que ellos quedaron. Me pusieron una capucha y me pusieron en el piso de un auto y me llevaron a un lugar que no sé qué lugar es, que había un lugar público con oficinas. Me llevaron era un lugar abierto al principio, me dejaron de plantón contra una pared. Después me encerraron en una pieza en donde me interrogaron y me torturaron por espacio casi, no sé, pero alrededor de 2 horas. Después me llevan, subo escaleras, varios pisos, y me encierran primero me dejan en una celda, una especie de celda, alrededor de 2-3 horas. Luego me vienen a buscar y me llevan a una oficina, creo, una oficina porque hay máquina de escribir funcionando, y me sientan, siempre vendado, ¿no? Siempre encapuchado, y me sientan y me atan a una silla. Y ahí estoy cerca de 5 o 6 horas, quizás, no sé, perdí la noción del tiempo, ¿no? Luego me trasladan, me llevan a lo que luego enteré que es el taller mecánico de Orletti. Y allí me interrogan y me torturan nuevamente por espacio de un par de horas. Luego me tiran en el piso donde hay otra gente también tirada, todos vendados y esposados. Allí estamos alrededor de 10 días y luego nos trasladan en un avión a lo que es a Montevideo, ¿no? A una casa particular que queda en Punta Gorda, en la ciudad de Montevideo, y ahí soy nuevamente interrogado y torturado. Allí estamos alrededor de unos días, 10 días quizás, y luego nos trasladan a lo que es la sede del CID, en la calle Boulevard Artigas y Palmar, en la ciudad de Montevideo. Y allí soy también interrogado y torturado en 2 o 3 ocasiones. Y allí estamos depositados hasta que en noviembre de 1976, exactamente la fecha no sé, soy trasladado junto con otra gente al establecimiento militar de reclusión número 1, conocido como el Penal de Libertad. Allí estoy detenido, preso, hasta en febrero de 1978, en donde soy liberado bajo la condición de libertad vigilada. Bien. ¿Algo más? Sí, yo ahora lo que voy a hacer es hacerle algunas preguntas para que usted, si nos puede detallar más algunas cuestiones de esta parte de su relato. Le pregunto, usted dijo que había sido secuestrado de su domicilio de la calle Sarmiento en Longchamps el 15 de julio. ¿El año? 1976. En ese domicilio, ¿usted habitaba con su madre y sus 2 hijos? ¿Vivía alguien más en ese domicilio? Mi señora también. ¿Quién? Sí,
mi señora, Marta Petrides de Luján. Marta Petrides. Muy bien. Bueno, usted mencionó que habían ingresado y irrumpieron en su domicilio 8 personas. Le pregunto... Alrededor de 8 personas. Sí, alrededor de 8 personas. Le pregunto, ¿cómo se encontraban vestidas estas personas? De civil. ¿Recuerda haber visto armas? Sí, todos estaban armados. ¿Recuerda si había en ese procedimiento alguna persona que llevaba el mando, es decir, daba las órdenes? Sí, ¿Recuerda fisonómicamente a esta persona? sí. ¿Cómo Una era? persona corta de estatura y pelado. Respecto del rostro, ¿alguna significación, alguna característica que usted recuerde? No, Las demás personas, además de esta persona que daba órdenes, ¿también estaban a cara descubierta o tenían algún elemento que tapara su rostro? no, estaban todos a cara descubierta. ¿Recuerda alguna característica física, alguna característica del rostro de estas personas que usted pueda describirnos? Eran en la mayoría todos jóvenes, alrededor de 25 años. Algunos tenían pelo largo y los rostros eran rostros normales, ¿no? Le hago una pregunta, señor Lubián. Usted, si se le exhiben fotografías, ¿usted estaría en condiciones, tiene fresco en su memoria estos rostros como para eventualmente reconocerlos? No, la verdad que no lo sé, hace mucho tiempo de esto, ¿no? ¿Se dieron a conocer como miembros de alguna fuerza de seguridad, fuerza policial, alguna No. circunstancia que haya mencionado cuando irrumpieron en su domicilio? No, ¿Efectuaron diálogos, manifestaron algo estas personas? ¿Dijeron por qué lo estaban buscando, los motivos por los cuales lo requerían, lo detuvieron? no. Y les pregunté varias veces, pero no me dijeron. Usted también mencionó que habían llegado en 2 o 3 autos. La primera pregunta que le quiero hacer respecto de esto es si los pudo ver estos autos, estos vehículos. Sí, a 2 los vi. Bien, ¿qué tipo de vehículos eran? Ford Falcon, Ford Falcon. negros. Ford Falcon negros. Ford Falcon negros, ¿eran oficiales, particulares? No tenían ninguna indicación que fueran oficiales. Bien. Vamos al primer traslado que usted refirió. Enseguida usted lo encapucharon, le pusieron una capucha y lo pusieron en el piso de un auto. La pregunta es, ¿en qué lugar de ese vehículo lo colocaron? En el piso del asiento de atrás del auto. ¿Pudo percibir cuántas personas, además de usted, estaban dentro de ese vehículo? Y creo que eran 3, 2 adelantes y uno prácticamente sentado arriba mío. Estas personas en ese traslado manifestaron algo, hablaban entre ellos. No, muy poco. Muy poco. Por la forma de hablar, la tonada, ¿usted podría determinar la nacionalidad de estas personas? Creo que eran argentinos. Bien.
Además de tenerlo ilegalmente a usted, ¿sabe o tomó conocimiento posterior si se llevaron algún tipo de pertenencia personal suya, de su domicilio? Sí, me llevaron todos los documentos. ¿Qué tipo de documentos? Y realmente no sé si llevaron algo de valor, la verdad que no lo sé. Uh-huh. ¿Usted pudo volver a posteriori a ese domicilio? No, ¿Nunca más volvió? nunca. Uh-huh. ¿Y los documentos qué eran? ¿Documentos personales, documentos de identidad? ¿Qué tipo de documentos Sí, era? documentos de identidad. Bien. Bien. Aproximadamente desde Longchamps, de la calle Sarmiento, hasta este primer lugar donde lo trasladaron, ¿usted podría determinar si fue un trayecto largo, un trayecto corto? Y un trayecto bastante largo, cerca de 1 hora más o menos. ¿Pudo determinar, usted dice que lo llevaron a un edificio público con oficinas, ¿pudo determinar qué edificio era? Si sabe que si estaba relacionado con alguna fuerza de seguridad de la Argentina. No, la verdad que no. Uh-huh. Bien. Usted manifestó que en ese lugar lo interrogaron por primera vez. Sí. Y lo torturaron también. La pregunta que le quiero hacer es el tenor de ese interrogatorio. ¿Qué es lo que le preguntaron concretamente? Y querían averiguar los nombres de mis compañeros. ¿Compañeros de dónde? Y del Uruguay. ¿Usted para esa época militaba en algún partido político del Uruguay o de la Argentina? No. En Uruguay fui militante del FER, de la Federación Estudiantil Revolucionaria, y en el año 74 me voy a Buenos Aires. Uh-huh. Y ahí dejo de militar. Yo no estoy vinculado a ninguna organización cuando estoy radicado en Argentina. Y entonces este interrogatorio se basaba en averiguar las direcciones de los compañeros de esta Federación Estudiantil Revolucionaria. Sí, no exactamente, sino de lo que se llama el PVP, ¿no? Ajá. Partido para la Victoria del Pueblo. Sí. Ajá. Bien, entonces el interrogatorio... Yo conocí a alguna gente allí. Uh-huh. Entonces el interrogatorio giraba en torno de esto. Sí. ¿Alguna otra cuestión que le hayan preguntado en ese interrogatorio? No, que no me recuerdo. Uh-huh. ¿Recuerda cuántas personas participaron de ese interrogatorio? Aproximadamente. Por lo menos 3. Por lo menos 3. Por lo menos 3. Por el tono de voz, por la manera de hablar, ¿pudo determinar la nacionalidad de estas personas? No exactamente. Alguno era argentino, pero no exactamente, ¿no? Uh-huh. Le pregunto respecto a esto, en cuanto a esta persona petiza, pelada, que era la que daba las órdenes cuando usted lo secuestraron de su domicilio, ¿pudo determinar la nacionalidad? Creo que era argentino. Y esta misma persona también se encontraba en el marco de este interrogatorio. Sí. Bien, y usted también mencionó que fue torturado. ¿Nos podría describir qué objeto de qué tortura física lo sometieron en esa ocasión? Bueno, fui desnudado y puesto en una mesa de chapa y me torturaron con electricidad.
Bien. Aproximadamente, yo sé que se pierde la noción del tiempo, pero ¿cuánto tiempo estuvo en este lugar, en este edificio público, antes de ser trasladado a lo que usted llamó el taller mecánico Orletti? Cerca de 10, 12 horas. Bien. Le pregunto sobre este segundo traslado entonces. ¿Cómo lo trasladaron? De la misma forma que me trasladaron en el piso de un auto. Ajá. Pero esta vez estaba mi señora también en el auto. Ajá. A su señora la habían secuestrado. ¿Cuándo y dónde? Mi señora no estaba en casa cuando me llevaron a mí porque había ido, nosotros teníamos un kiosco que lo abríamos a las 7 de la mañana y estaba abierto hasta las 9 de la noche y mi señora hacía el turno de la mañana, entonces iba muy temprano de casa. En el centro, este era el kiosco, en la calle Paraná y Viamonte, en Buenos Aires. Cuando a mí me llevan, mi madre se comunica con mi tía que vivía en la capital federal. Mi tía se comunica con mi señora que estaba en el kiosco. Mi señora cierra el kiosco y se va a Longchamps, a mi domicilio. Allí se encuentra con mi madre y va hacia la seccional policial de Longchamps, de la policía de la provincia. Hace la denuncia de mi desaparición, de mi secuestro, y cuando sale, a los 100, 200 metros de la estación de policía, vienen estos autos, esta gente, y la secuestra ella también. Bien. Este segundo traslado entonces se hace con su mujer, también de la misma forma, vendado, Sí. las mismas condiciones del primer traslado. ¿Sí? Bien. Tirados en el piso de atrás, del asiento de atrás de un auto y con personas que se sientan prácticamente arriba nuestro. Ajá. ¿Estas personas mantuvieron algún tipo de diálogo entre ellos o con el exterior en ese traslado? No, en ese traslado no. Cuando llegamos al lugar, dijeron algo como sésamo, algo por el estilo, y entonces se abrió una cortina metálica. Quiero puntualizar una cosa con respecto a mi señora cuando la llevan. En el momento que se la llevan, sale, porque hay muchos testigos, y que salen corriendo hacia la seccional de policía, y de allí sale un vehículo de la seccional de policía persiguiendo a estos autos. Al final tienen que parar y parecería que muestran algunos documentos a los policías y estos policías se van. Es solamente una puntualización que quería hacer. Sí. Le hago la siguiente pregunta en esta primera etapa de su secuestro. ¿Escuchó algún tipo de apodo, algún nombre por el cual se llamaban estas personas en este lugar público de oficinas donde usted estuvo en una celda y donde fue interrogado y torturado por primera vez? No, la verdad que no. Bien. Se abrió la cortina metálica. ¿Qué pasó después? ¿Cómo fue ese ingreso al taller mecánico Orletti? Bueno, me llevan a los golpes y me suben a la planta alta y ahí soy nuevamente interrogado durante un par de horas aproximadamente. Antes de preguntarle sobre el interrogatorio, le pregunto, ¿usted
¿cuándo tomó conocimiento que ese lugar donde había sido llevado, el segundo lugar donde fue llevado, era o se denominaba Orleti? Bastante después, cuando ya estaba viviendo acá en Suecia. Y respecto de quién manifestó que habían estado en Orleti, o sea, ¿cómo le llegó esa información? A partir de Rodríguez Larreta, el padre, que había hecho una denuncia, inclusive estuve en contacto con él en el año 78, a fines del 78, y que había hecho una denuncia y un testimonio en donde nombraba el lugar ese, ¿no? Bien, pasemos ahora a este interrogatorio al cual fue sometido en la planta alta. ¿Cómo lo llevaron a la planta alta? ¿Por qué medio lo utilizaron para llevarlo a la planta alta? Y yo estaba esposado y encapuchado y me llevan entre dos, me suben en una escalera muy empinada y a la planta alta, un lugar en la planta alta, en una habitación. Bien, cuando lo llevan a esta habitación, ¿le sacan las vendas o siempre de la misma manera? No, siempre vendado. Muy bien, este segundo interrogatorio ya en Orleti, ¿cuál fue el tenor de ese interrogatorio? Bueno, me cuelgan con las manos hacia atrás y me suben y también con electricidad. Uh-huh. ¿Y qué le preguntaban? ¿Qué eran las mismas preguntas que las anteriores? ¿Eran otras? Sí, muy parecidas, eran más dirigidas al PVP, a quienes conocía yo del PVP. ¿Alguna persona en particular le preguntaban sobre este Partido para la Victoria del Pueblo, integrante de este partido? Bueno, es el que preguntaba más, es el que después me enteré que era el mayor Gabazo. Yo en realidad lo que le preguntaba era si le preguntaban por alguna persona en particular integrante del partido del PVP, a usted. No, es solamente la gente que yo conocía del PVP. Uh-huh. Bien, entonces ahora sí sí. Bien, ahora sí le pregunto, aproximadamente, ¿cuántas personas participaron de ese interrogatorio y la aplicación de tortura física? No sé decirle exactamente, pero creo que 3 o 4. Porque eran varias voces. Uh-huh. Usted ya identificó al mayor Gabazo. Respecto de las otras personas que participaron de ese interrogatorio de aplicación de tortura, ¿usted pudo determinar la nacionalidad de las mismas? Sí, eran uruguayos. Bien. ¿Qué pasó después? Bueno, luego me llevan abajo, a la planta baja, vendría a ser, o el sótano, en donde me tiran en el piso y ahí hay otra gente también, otros compañeros, Uh-huh. tirados. Me doy cuenta que están tirados allí. Le pregunto, usted ya comentó este interrogatorio y la aplicación de tortura física ya en Orleti. Le pregunto, ¿cuántas veces esto se repitió, si es que se repitió? No se repitió. En mi caso particular no se repitió, fue esa sola vez. Bien. Entonces le pregunto, durante el lapso de tiempo que usted estuvo en ese centro clandestino de detención, ¿dónde estuvo alojado? ¿Dónde permaneció? Y estábamos en el taller, en la planta baja, tirados en el piso.
tirados en el piso. Justamente le pregunto las condiciones de esa permanencia, es decir, dónde dormían, si podían ir al baño, si les daban de comer, cómo era el sistema de guardias. Bueno, dormíamos en el piso con los que tenían suerte, tenían una frazada, esposados, con las manos adelante o atrás, según el que estaba de turno, vendados o encapuchados. El baño era un lujo, es decir, ir al baño era, yo tuve que prácticamente rogarle al que estaba de guardia, porque hacía 2 días que no iba al baño, y todo funcionaba, eran los golpes y a los gritos y a las patadas, era como vivir en una pesadilla, ¿no? No había nada de tranquilidad, no se podía dormir, era siempre todos los golpes, todos los gritos, y especialmente cuando una vez que se emborracharon, fue como un infierno aquello, ¿no? Y las comidas, que me acuerde, una vez nos dieron una especie de guiso, donde además habían tirado todos los restos de la comida de ellos, ¿no? Había escarbadientes, puchos, cualquier cosa ahí adentro. Uh-huh. ¿Recuerda cómo era el sistema de guardias? Usted dice que todo eran los golpes, gritos. ¿Recuerda cómo los custodiaban? ¿De qué manera? ¿Quiénes? No, la verdad que no recuerdo la cantidad. Sé que había siempre una persona allí. Siempre había una persona presente. Pero la cantidad, por lo menos una. Y armados, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos ahora a hablar durante esa permanencia de los sonidos y de los ruidos. ¿Qué recuerda en relación a esto? ¿Algún ruido, algún sonido que a usted le haya quedado impregnado en la memoria durante su permanencia en el lugar? Bueno, sí, era el tren, que pasaba bastante a menudo. En la cercanía se escuchaba el tren. Y luego los autos, que entraban y salían. Pero ruidos extraños a los gritos y de los gritos de la gente que torturaban y cuando venían y nos pegaban y eso, no. Uh-huh. Otros tipos de ruidos. Le pregunto concretamente, ¿música? Sí, es música y bastante alta. ¿Ruido de chicos jugando en algún lado? Sí, también, sí. Parecería como que si estuviera cerca de alguna escuela o algo, ¿no? ¿Algún olor que le haya quedado impregnado en su memoria, algo característico de ese lugar donde estuvieron tantos días? Bueno, era la grasa del piso, pero no, otro tipo de olor, no. Uh-huh. Bien. Vamos a pasar a la última etapa, digamos, que es el traslado de este lugar digamos, a Montevideo, ¿no? Lo primero que le quiero preguntar respecto de este traslado es, ¿usted pudo determinar la fecha en que se hizo ese traslado? Aproximada, no le estoy pidiendo alrededor del 23, 24 de julio, ¿no? Uh-huh. Bien. ¿Alguien les manifestó, les informó que iban a ser trasladados? ¿De qué manera iban a ser trasladados? No.
¿Nos podría determinar, si lo pudo determinar, ¿no es cierto? Si lo pudo percibir, el momento del día en que ocurrió esto? Sé que era de noche y que llovía torrencialmente, ¿no? ¿Cómo se hizo ese traslado? Es decir, ¿cómo concretamente se operó el traslado de ustedes hacia un lugar donde abordaron un avión y después fueron trasladados a Montevideo? Bueno, nos cambian las vendas por cintas adhesivas y nos amordazan también con cintas adhesivas y nos ponen las esposas hacia atrás y nos suben a un camión que tiene todas las características de un camión blindado. Y luego somos trasladados con sirenas. Se ve que hay un convoy porque hay más autos que el camión, más vehículos, y nos llevan hasta un aeropuerto donde nos hacen bajar a la pista y allí nos suben a un avión. ¿Pudo determinar de alguna manera si solo se trasladaron personas en ese momento, en esa ocasión? No, creo que sí, que solamente personas, pero no estoy seguro, no pude percibir otra cosa. ¿Pudo determinar qué aeropuerto era o supo, tomó conocimiento a posteriori de qué aeropuerto se trataba al que lo llevaron? Exactamente no, pero le calculo que debería ser Aeroparque o el aeropuerto militar anexo a Aeroparque, porque el traslado no duró mucho tiempo. Uh-huh. Bien. Ya entrando al periplo que usted sufrió de detenciones ilegales en Montevideo, en el Uruguay, usted manifestó que uno de esos lugares donde había estado detenido ilegalmente había sido la sede del CIT, ahí en Boulevard Artigas y Palmar. Sí. ¿Aproximadamente cuánto tiempo estuvo en ese lugar? Y estuve desde ese día de julio, el 23 o el 24 de julio, hasta creo que fue el 18 o el 20 de noviembre, en donde me trasladan al penal de Libertad. Bien, durante ese lapso de tiempo que estuvo en la sede del CIT, ¿recuerda haber tomado conocimiento de visita de argentinos a ese centro clandestino de detención? Sí, ¿Sabe quiénes fueron o por lo menos los motivos por los cuales fueron los argentinos a ese lugar? no sé los motivos, pero sé que había argentinos, pero no solamente en la sede del CID, sino en la casa de Punta Gorda, en el primer lugar donde nos llevan. Uh-huh. Allí también vienen argentinos. ¿Se comentaba en ese momento por qué estaban, para qué estaban? No. Bien. De todas las personas que usted mencionó que habían estado en Orleti, ¿usted las volvió a ver en estos centros clandestinos de detención del Uruguay? Sí, estábamos todos juntos allí. Uh-huh. Y además allí vi a dos que usted nombró, que es Laura Salone y Félix Díaz, también estaban allí. Bien. Lo llevo
Nuevamente a Orletti, tengo dos preguntas más para hacerle, señor Lubián. En primer lugar, ¿usted tomó conocimiento si a Orletti se la llamaba de otra manera? Bueno, recientemente me enteré que no se llamaba Orletti. Ah, no, usted dice sí, creo que le decían el jardín. ¿Y esto, quiénes lo llamaban así? Y los guardias, Señores defensores, ¿alguna pregunta al testigo? Sí, doctor Pló. Sí, una consulta. ¿Cuándo supo que Gavazo era la persona que lo interrogaba? Es decir, ¿lo conocía con anterioridad? ¿Se presentó en ese momento o con posterioridad supo esto? no, fue con posteridad, ya estando en Uruguay. ¿Y cómo fue eso? Y fue ya cuando nos iban a trasladar, no nos iban a trasladar, sino iban a montar toda una historia, un teatro, haciendo ver que habíamos invadido el Uruguay o habíamos ido al Uruguay. Y entonces nos explicó lo que iban a hacer. Ya a esta altura no teníamos la venda. Y nos explicó que íbamos a ser procesados por la justicia militar uruguaya, que íbamos a ser procesados y íbamos a ser encarcelados. ¿Y usted ahí reconoce la voz de él como la persona que lo había interrogado? Sí, sí, claro. ¿Y alguna otra voz ahí presente? En el interrogatorio, no. En Montevideo me interrogan también Silveira, ¿no? Siete Sierras le dicen. Muchas gracias. Sí, buenas Sí. tardes, buen día. El doctor Buen Steiser, día. por la defensa oficial, también le va a hacer una pregunta. Adelante, doctor. No, relacionado con la pregunta que recién le hacía a mi colega, ¿supo de algún otro oficial uruguayo que haya operado en Orletti? Sí, Cordero, estaba en Orletti. Y eso lo sé porque después también estaba, en el último periodo, también estábamos sin venda y estaba él allí, ¿no? En Montevideo. ¿Y cómo supo que esta persona estuvo en Orletti? Lo supe después, ¿no? ¿Y Silveira sabe si estuvo en Orletti? ¿Puede repetir la pregunta? Sí, a la persona que nombró anteriormente, Silveira, que le decían Siete Sierras, si sabe si estuvo en Orletti. No, la verdad que no sé, ¿no? ¿Conoce algún otro apodo de cómo lo llamaran a Silveira? No. Está bien, no hay más preguntas, señor presidente, gracias. Sobre una pregunta que, señor, que le hizo recién el señor defensor, usted dice, lo supe después, acerca de que Cordero había estado también en Orletti. ¿Cómo lo supo? De la misma forma, lo supe cuando ya estaba acá en Suecia, por una declaración de Rodríguez Larreta, el padre, pues yo no lo conocía de antes a Cordero, de nombre. Lo supo estando en La declaración Suecia. de Rodríguez Larreta, padre, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta por las defensas? Le va a formular preguntas mi colega, el doctor Grunberg. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Usted antes comentó que una vez
estando ya en el lugar una vez se emborracharon y fue como un infierno, dijo usted. Quería pedirle más precisiones a qué se refería con esto del infierno, qué es lo que ocurrió en esa ocasión. Bueno, nos posaron atrás, con las manos para atrás todos, nos pegaban patadas, nos amenazaban, puñetazos, y especialmente uno de ellos, a mí personalmente, se me paró en el pecho y me puso una pistola entre los dientes y me dijo: a vos te vamos a matar. ¿Usted estaba acostado en el piso en esa ocasión? ¿Sí? ¿Usted estaba vendado en Sí, 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 sí. Bien. Ahora sí, previo a la exhibición, le pregunto, ¿usted recuerda haberse presentado en algún organismo de derechos humanos a denunciar el hecho o los hechos por los cuales usted fue víctima? Sí. Mi testimonio está en las Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y se presentó también en Derechos Humanos en Argentina. Bien. Si no hay más preguntas para el testigo, damos por finalizada esta declaración. Señor, ha concluido ya su declaración, le agradecemos su presencia allí. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.